Muchachos, muy buenas tardes. Nos encontramos en la primera sesión sincrónica dentro de nuestra eh, guía de aprendizaje que iniciamos el día de hoy, que se denomina Derecho Comercial. ¿Sí? Em, Dentro de esta guía de aprendizaje vamos a empezar a desarrollar y, y a tratar de tocar algunos temas importantes con respecto a lo que conocemos como lo que es, o a lo que se le conoce como el derecho mercantil. Hay que asociar, muchachos, el concepto de derecho comercial con respecto al derecho mercantil, pero obviamente para nosotros poder empezar a entender esta temática, pues tenemos que recordar algunos conceptos básicos, más aún cuando tenemos aquí estudiantes del técnico en mercado y venta, ¿cierto? Ambos técnicos, el auxiliar jurídico y el técnico de mercado y venta, se van a retroalimentar de los conocimientos pues, que tienen cada uno de ustedes, que en algún evento pues, son diferentes. Entonces se van a Profe, se retroalimentar. escucha entrecortado, realmente no se escucha nada. A Yo ver, sí le no sé escucho si sean, perfectamente, profe. a mí me parece que es el internet, porque ya logramos eh, solucionar el inconveniente. Ya, pues miren que Divisa y me escucha bien. Profe, se Entonces, escucha perfecto cuando se agarra el micrófono de los auriculares. bueno, pues vamos aquí a hacer el esfuerzo. Voy a hacer el esfuerzo de tener aquí el micrófono, puesto que tuve un inconveniente con mis diademas, entonces tengo que comprar. Estos son eventuales. Entonces, vamos a tratar de hacer el esfuerzo, muchachos. Entonces, como les venía diciendo, vamos a retroalimentarnos con los conocimientos previos que ya tienen ustedes con anterioridad. Lo inicialmente pactado, muchachos, y para las personas que de pronto no conocen o no nos hemos presentado, eh, sobre todo los estudiantes de Mercado y Ventas, mi nombre es Cristian Alejandro Solarte Sáez. Yo soy abogado, soy en este momento abogado litigante. Ya soy especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, egresado de la Universidad del SINU. Entonces, cualquier inquietud, ya saben que ahí tienen mi contacto y pues pueden allegar sin ningún inconveniente. Siempre he dicho, muchachos, la idea es tratar de mantener una relación cordial con miras a que podamos sacar adelante todos los objetivos que cada uno de ustedes se trazan como estudiantes y como personas. ¿Listo? Y aquí estaré para contribuir a esos objetivos que ustedes tienen. Eh, entonces, cuando hablamos de derecho comercial, cuando hablamos de legislación comercial, eh, haciendo un análisis interpretativo, nosotros tenemos que empezar a explicar más o menos qué es lo que se va a aprender en esta guía de aprendizaje, ¿cierto? O qué creen ustedes que vamos a entender o que vamos aquí a empezar a conocer con respecto a normatividad que regula la actividad del comerciante, por ejemplo, los actos de comercio, las sociedades comerciales, son temas que vamos a tratar eventualmente aquí en esta guía de aprendizaje. Eh, Vamos a hablar también sobre lo que conocemos como la competencia desleal. En la próxima clase, ya que hoy vamos a tratar de hacer un bosquejo general y tratar de comprender un poco sobre lo que es la norma jurídica para efectos de que los compañeros de técnico en mercado y ventas tengan una idea clara de qué es la norma y a qué vamos a enfocarnos.
porque no tiene sentido, muchachos, que empecemos a hablar aquí sobre aspectos ya de fondo del derecho mercantil sin primero para las personas del técnico en auxiliar jurídico, pues eh, reafirmar los conocimientos que tienen ya previos sobre lo que es la norma jurídica, sobre lo que es el derecho, y los estudiantes de mercado y ventas, obviamente, conocer de antemano todas las eventualidades que tiene una norma jurídica, el derecho. Entonces, temas de fondo que vamos a tocar en esta guía de aprendizaje, los comerciantes, quienes son conocidos como comerciantes para la ley, los fundamentos constitucionales. Recuerden que aquí nosotros no podemos dejar de lado la Constitución. La Constitución es el pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y nunca vamos a poder dejar de estudiar los fundamentos constitucionales y las normas internacionales que hablan sobre cualquier tema en el ámbito jurídico. También vamos a hablar y vamos a tratar de hacer unas exposiciones con respecto a las sociedades mercantiles, ¿sí? Por ejemplo, las sociedades por acciones simplificadas. Vamos a hablar también sobre las sociedades anónimas. Vamos también a conocer sobre las sociedades limitadas, las comanditas. Vamos también a estudiar un poco sobre lo que son las superintendencias, en este caso la superintendencia de sociedades y la superintendencia de industria y comercio. Eh, Muy importante conocer todo sobre lo que es la competencia desleal, cuando un acto se considera competencia desleal, ante quién debemos concurrir, muchachos, para poder defendernos de un acto de competencia desleal. Vamos también a conocer de antemano lo que son los títulos valores, ¿sí? Los títulos valores son fundamentales y sobre todo para los del técnico laboral en auxiliar jurídico. Hay un tema que, que va a ser muy importante y ahí sí creo que nos van a acompañar solamente los del técnico en auxiliar jurídico y será la redacción, sobre todo en la redacción de demandas ejecutivas para el cobro de títulos valores, perdón, ¿sí? La idea del técnico en auxiliar jurídico obviamente es, como estamos en un técnico que va dirigido hacia la labor, hacia el mercado laboral, hacia el trabajo, pues es simplemente, creo que lo más importante puede ser la redacción de demandas ejecutivas para el cobro de estos títulos valores. Eso va a ser crucial para ustedes porque es como que lo más importante que podemos empezar a abordar en este derecho comercial. No quiere decir que de pronto los estudiantes del mercado y ventas, del técnico en mercado y ventas, no pueden asistir a esas clases, no está de más conocer un poco de esas temáticas jurídicas. Más aún cuando pues se va aquí a decir y se va a informar sobre la capacidad que tiene una persona en nombre propio de erradicar demandas eh, cuando éstas versan o tienen como cuantía eh, la mínima cuantía, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, muchachos, para poder dar inicio a nuestra clase, vamos a indagar con respecto a lo que es la norma jurídica, ¿sí? O lo que es el derecho. Yo quisiera, cualquiera de ustedes del técnico en jurídico, me pudiera recordar qué es el derecho. Vamos a Norma hacer de normas. el derecho, no la constitución. Es un conjunto de normas, profe. Muy bien. El derecho es un conjunto de normas que se encarga de regular ¿qué? La conducta del ser humano, el comportamiento del ser humano, ¿cierto? Entonces, partiendo de ese concepto que acaba de dar muy acertadamente Jenny, ¿sí? Podemos, eh, para los estudiantes de técnico en mercado y ventas, inferir que nosotros aquí vamos a realizar estudio de normatividad, vamos a hacer estudio de reglas, vamos a hacer estudio de normas, de reglamentos,
¿sí? Y el derecho no es más que una regulación amparada o manifestada a través de normas que se encarga de regular el comportamiento humano, ¿sí? Y hay que establecer algo, muchachos. El derecho como ciencia, porque el derecho es ciencia. A ver, yo pregunto, ¿quién me puede decir o darme un concepto de ciencia? ¿Qué es una ciencia? Y también explicarme por qué podemos inferir o manifestar aquí que el derecho es ciencia. Profe, aquí dice, el, de- el derecho es una ciencia práctica que tiene por objeto discernir cuál es la conducta adecuada para alcanzar una determinada relación. La justicia es, en otras palabras, una ciencia práctica que define lo que es justo en las relaciones interhumanas y especialmente lo justo en casos concretos. Muy bien, entonces aquí tenemos, ya que hiciste la investigación, divisáis muy bien, eh, tenemos claramente que el derecho es una ciencia que estudia al ser humano. No podemos decir, muchachos, y no podemos caer en el error de decir que el derecho estudia la norma. No. La norma es el resultado del estudio del comportamiento del ser humano, ¿sí? La norma es el resultado del estudio del comportamiento, de la conducta del ser humano. Y es que, muchachos, tenemos que establecer o darle una categoría al derecho de ser una ciencia social, ¿sí? El derecho es una ciencia social que tiene como objetivo el estudio del comportamiento del ser humano, de la interacción que tiene el ser humano con los demás. El ser humano no puede vivir solo. El ser humano en ningún momento va a poder subsistir sin la ayuda, sin interactuar con sus semejantes, ¿sí? Y ni siquiera podemos establecer que el ser humano va a poder sobrevivir sin interactuar con su medio ambiente o con el medio físico que lo rodea, porque es que incluso cuando hablamos de derecho mercantil tenemos que diferenciar lo que es una actividad mercantil de una actividad netamente civil, y entre ellos tenemos que empezar a hablar sobre los bienes, ¿cierto? Y hay algunas actividades que son civiles y otras actividades que son mercantiles. Y es allí, y es aquí, en esta guía de aprendizaje, en donde vamos nosotros a aprender a diferenciar entre lo que es una actividad civil o una actividad que es de índole civil o una conducta que es de índole civil y la vamos a diferenciar de una actividad mercantil. Es aquí donde vamos a aprender eso. Entonces, el derecho es una ciencia, el estudio de algo. Cuando yo preguntaba con respecto a qué ciencia, la respuesta tenía que ser el estudio de algo. Cuando nosotros hablamos de una ciencia natural, ¿sí? Nos estamos refiriendo al estudio que se hace de la naturaleza, de lo que hace parte de la naturaleza, los elementos, los animales, etcétera, etcétera. Acá cuando hablamos de ciencias sociales, cuando hablamos de ciencias jurídicas, de lo que es el derecho, nos tenemos que hacer referencia al estudio del comportamiento del ser humano. Y por eso debemos concluir que el derecho es una ciencia social porque simplemente el objeto de estudio es el mismo ser humano. Y ese, muchachos, estudio del ser humano da como resultado la normatividad que necesitamos o que necesita ese mismo ser humano, el colectivo, para poder regular esas relaciones, ¿sí? Entre ellas, la actividad mercantil, ¿sí? Como cualquier otra. La actividad mercantil también debe ser regulada por una normatividad. Yo hago una pregunta, Rosángela, ¿cómo crees tú que sería un mundo, ¿sí? Una sociedad sin normas, sin reglas? Fue completamente un caos. Fuera un caos, un desorden, ¿cierto? Y es allí donde nosotros debemos entrar a indagar sobre lo que conocimos
en nuestra guía de aprendizaje de introducción al derecho con respecto a los fines del derecho. Hablamos sobre la igualdad, hablamos sobre la seguridad jurídica, hablamos sobre la justicia y sobre todo el orden y sobre todo el bien común, ¿sí? ¿Cuál es, qué es lo que realmente tiene como finalidad el derecho? Si decimos que la ciencia del derecho, al ser una ciencia social, estudia el ser humano, pues obviamente lo que busca esta es que no haya caos, que haya orden, que sí pueden suceder conflictos, claro que sí, eso, de eso no estamos exentos. Todavía hoy en día existen hasta conflictos bélicos. Colombia está en guerra, aunque se haya firmado una paz que es lo mejor que puede suceder, todavía existen grupos armados y nosotros nos encontramos en guerra, ¿sí? Entonces, un mundo, una sociedad sin normas genera caos y va en contra de los objetivos que se traza el derecho como ciencia social, que es el orden, el bienestar, la paz, ¿sí? ¿Puede que se generen conflictos? Sí, claro que sí, para eso estamos nosotros los jurídicos, ¿sí? Para tratar de resolverlos, pero amparado en una norma jurídica. ¿Qué crees que sucedería, Rose, en cuanto a conflictos si no hubiesen normas, si no existieran normas? ¿Cómo se resolverían los problemas? ¿Quién puede Profe, decirme? A yo ver, José pienso está que levantando la mano. si no- Oh, a ver, ya te doy la palabra, dice, disculpa, sino que hay que tratar de ser ordenado, ¿cierto? A ver, José. No, profe, que responda la compañera. Ah, bueno, perfecto. Vamos, divisáis. El caballero te cedió la palabra. profe, yo pienso que si no existieran normas ni nada de eso respecto a con los conflictos continuarían, ya que no tuvieran una ley, una orden que les dijeran, por ejemplo, cuando hay unas peleas o algo que la policía interviene y cosas así. Sería todo completamente peor, que no Ujú. habría una orden que les diga que ya, que paren o algo así. Es lo que pienso en mi concepto. Ah, muy bien, claro, tienes razón. Eh, a ver, José, ¿qué ibas a decir? Pues, profe, No sé primero si, que todo, disculpa, José, no sé si sea yo o sea mi audífono, pero no te escucho bien. ya me Ahora sí, escucha. ahí te escucho mejor. Dime. Profe, digo pues que primero que todo la policía en ese caso, pues ya que como es común que les pegan todas esas cosas a las demás personas, digo que también así como las personas que arman los conflictos, ellos también pueden hacer, por ejemplo, ya que no hubiera orden ni nada, ni ley ni nada, hubieran vivido menos más personas. Que, o sea, por cualquier cosa mataran, ya sea un policía, otra persona o guerras, cosas así. Digo que vivirían menos personas, o sea, hombre, mujer, cosas así. Bueno, bien. Entonces, si de pronto no existieran normas, ¿a qué se acudiría? Cuéntame, Brian. Profe, pues si no existieran las normas, pienso que sería difícil resolver un conflicto, ya que la única manera es mediante el diálogo. Muy bien. A ver, 16, levantante la mano. Profe, si no hubieran normas también debería de haber una persona encargada que no sería una norma, pero las personas acudirían ante ella para solucionar el problema. Ujú.
No, hoy en día, Divisay, no es un secreto que cuando no se puede por las vías de hecho y no es lo correcto, eh, por la vía normativa, pues algunas personas intolerantes acuden a personas que pertenecen hasta grupos armados y eso no debería ser así, ¿cierto? Lo, no podemos tapar el sol con un dedo y estamos en un departamento que en donde estamos o nos inundan esas personas que pertenecen a esos grupos armados y se ha convertido muchas veces en un aspecto que genera temor. Pero entonces imaginen de pronto una sociedad sin normas o donde los conflictos no se solucionaran a través de una normatividad. Y es que muchachos tienen que entender lo siguiente. A ver, la norma se instituye o la norma jurídica, el derecho, se instituye para regular relaciones, para regular comportamientos, ¿cierto? Pero ojo, comportamientos normales y comportamientos que no son Profe, muy normales. una Cuéntame, Robo. pregunta, qué pena. Exactamente, eh, ¿de qué, de qué está hablando en este momento? Que estuvo un momentico ausente y no pude escuchar. Estamos tratando de dar una introducción de lo que es la norma jurídica, su importancia, de qué trata, para poder enfocar un poco a los muchachos de mercado y ventas, para que ellos entiendan más o menos qué es lo que vamos aquí a aprender sobre la norma jurídica, ¿ya? Y ustedes son mi herramienta más importante porque ustedes ya conocen de todo esto un poco. Ya ustedes tienen un trasegar importante en este técnico y ya más o menos saben cómo funciona esto. Ah, ok, profe, gracias. Entonces, una sociedad entonces sin normas nos llevaría, muchachos, a acudir a las vías de hecho, ¿sí? Una cosa es las vías de derecho o actuar en derecho y otra cosa es actuar en vías de hecho, que es diferente, ¿cierto? ¿Qué es lo correcto? Actuar en derecho. Si yo tengo un problema, si yo tengo una eventualidad o un conflicto con X persona o con un tercero, la idea es ser tolerante y por lo menos tratar de resolver el conflicto utilizando las herramientas que me otorga la norma jurídica. En este caso, por ejemplo, si tengo alguna circunstancia, una eventualidad de índole mercantil, porque estamos hablando de derecho mercantil o estamos en la guía de derecho mercantil, y yo veo que de pronto mi competencia, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Hay unos comerciantes que se dedican a la venta de arroz chino, ¿cierto? Arroz chino muy rico. Hay personas que no les gusta. Eh, no sé, y uno de ellos empieza a difamar el negocio del otro diciendo que pues ese arroz chino o la preparación del arroz chino del otro pues lo hacen con animales que no son consumibles. Por ejemplo, no sé, lo que siempre han dicho el arroz chino es que lo hacen con ratones. Entonces, es una estrategia que no debe ser así o no debe ocurrir o no deben existir esas clases de estrategias porque se está incurriendo en algo que se llama competencia desleal, ¿sí? Haciendo manifestaciones que no son ciertas y tras de eso pues afectan el nombre de un comerciante colega, ¿cierto? Todo esto con el fin de pues ganar clientelismo, ganar clientela o hacerme con la clientela de esa competencia que debería ser una competencia leal, pero termina siendo una competencia desleal. Entonces, si yo actuara, muchachos, por vías de hecho, pues yo me iría a los golpes con esa persona, ¿cierto? O trataría de alguna manera de vengarme de lo que me han hecho, o afectando en igual proporción el negocio de él, ¿no? Si yo estoy evidenciando que la persona o mi competencia está actuando de manera desleal, yo tengo que saber que hay unas normas jurídicas que me amparan a mí ante una eventual
circunstancia de competencia desleal. Entonces, ¿yo qué haré? No podría acudir, por ejemplo, a la Superintendencia de Industria y Comercio y denunciar ese caso, ¿sí? Para tratar de que no sigan sucediendo esas circunstancias. Entonces, vemos cómo, en este caso, muchachos, tenemos como elemento importante para los comerciantes el conocimiento de la norma jurídica. Por eso estamos acá, porque nosotros vamos a aprender cuáles son las normas jurídicas, los artículos, las normas, las reglas, las leyes que giran en torno del comerciante y de sus actos mercantiles. Cómo protegernos y cómo pues se regula ese actuar del hombre que viene desde los tiempos antiguos. ¿O es que ustedes creen que el derecho mercantil solamente existe desde ahora? No. Muchachos, el primer sesgo o el primer rastro de derecho mercantil se vio en una época de hace mucho tiempo, con lo que conocimos como el trueque. ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar sobre lo que se conoce como el trueque? A ver, ¿quién me dice? Brian, Pues básicamente el trueque era el intercambio de un objeto por otro. usted sabe de eso, Sí. mi hermano. Usted es de mercadeo. Yo sé que ustedes allá ven mucho de eso, ¿cierto? Con el profesor Edgardo tuvieron que haber visto eso. ¿Cierto, Brian? Profe, yo soy de auxiliar y bodega. Ah, usted es de auxiliar y bodega. Sí, pero básicamente eso sería un intercambio, pues. Sí, Si claro. nos damos cuenta, en la época bueno, cuando los españoles vinieron aquí, usted sabe que a los pueblos indígenas pues los engañaron e intercambiaban lo que eran los espejos por el oro de los indígenas, ya que estos tampoco sabían tampoco el valor que tenía en ese entonces ese metal preciado. Sí, ya en Europa el oro tenía un valor económico. El valor Cosa que, económico, cosa que desconocían los indígenas en ese entonces. exacto, valor económico que no tenía acá en las Américas antiguas, ¿cierto? En la América indígena. Acá no tenía valor para ellos. Entonces, ellos se veían, eh, en- que llamaba la atención esos objetos tan novedosos que traían los españoles, Profe, porque, eh, cuéntame. para agregar algo respecto a lo del trueque, según lo que yo tengo entendido, ahí en esos intercambios, porque si eran intercambios de una cosa por otra, pero no existía, o sea, no tenía nada que ver con el dinero. No, ese fue el primer, cuando hablamos de derecho mercantil o comercio, ¿sí? Nosotros acabamos de hablar de comercio, nos estamos refiriendo a adquisición de bienes y servicios, ¿sí? Obviamente en búsqueda de una utilidad. Eso es el comercio. La búsqueda de una utilidad a través de otorgarle a otra persona el acceso a un bien o un servicio. Eso es el comercio. Eh, sí, el trueque es el primer rastro que tenemos de comercio pues en la humanidad. Luego de eso, pues ya teniendo conocimiento de lo que fue el trueque, el intercambio de bienes, pues que tienen un valor económico, pero también representan o representaban en su momento, pues, una utilidad, ¿sí? Ya sea en servicio, en comida, o en mantenimiento de algún aspecto del ser humano, pues ese fue el primer rastro de comercio, ¿sí? Intercambio de bienes. Cada quien se beneficiaba en su forma o a su conveniencia o dependiendo de lo que le faltaba, eh, y haciendo ese intercambio con las demás personas. Ahora, nace posteriormente lo que se conoció como el dinero o la moneda, ¿sí? Y fue otorgarle a un material, ¿sí?
al metal, un valor económico para la compra, pues, de bienes y servicios. Hoy todavía puede, en algún momento, puede que exista algún sesgo, eh, algunas comunidades que pues hagan este tipo de comercio antiguo, el trueque, claro que sí, incluso nosotros aquí en algún momento pudimos haber hecho esos intercambios, ¿sí? Ese trueque, pero ya hoy en día pues lo que quedó es el manejo del dinero. Entonces, creo que, creo que es importante conocer de primera mano eh, esa historia del comercio o el derecho mercantil, ¿cierto? Porque a todas luces nos estamos nosotros aquí en esta clase eh, conociendo de primera mano la regulación de esa actividad de comercio, regulación del comercio, de las personas que ejercen el comercio y de los actos que realizan esas personas que son llamadas comerciantes. Entonces, eh, es importante, muchachos, tener en cuenta que al igual que en cualquier rama del derecho, la ciencia del derecho obviamente tiende a modificarse. En algún momento el trueque ya no, o en su momento dejó de ser una herramienta fundamental para el comercio y llegó la moneda. Y llegó entonces, o tocó en su momento, de modificar la norma jurídica, ya no con el trueque, sino con la moneda, ¿sí? Y es que, como ustedes conocen, el derecho o la norma jurídica pues tiene relación con todos los aspectos que rodean al ser humano, con la economía, con la política, ¿sí? Con lo social. Y dependiendo de los cambios que tenga la sociedad, dependiendo de los cambios culturales, económicos, pues obviamente así va a cambiar la norma jurídica. Evolución social, muchachos, recuerden este concepto, evolución social es igual a evolución normativa. Los cambios sociales, los cambios que se vayan desarrollando en la vida del ser humano, en el comportamiento del ser humano, tienen que transformarse, la norma tiene que transformarse o amoldarse en igual proporción a ese cambio social o cultural, ¿sí? Porque es que a todas luces la norma jurídica lo que estudia es al ser humano. Y si cambia el ser humano, y si de pronto en algún aspecto ya el ser humano cambió su forma de actuar, resulta que la norma que estaba vigente en X años ya resulta ser obsoleta, ¿sí? Hay que cambiar todos los años, en todos los aspectos de la historia, pues el ser humano y nosotros acá, que sabemos cómo está estructurado en nuestro poder público, ¿cierto? Que hay una entidad encargada de crear las normas y obviamente de modificarlas. Yo quiero que me digan quién es el encargado, qué rama del poder público es la encargada de modificar la norma, a ver, o de crearla. ¿Quién crea las leyes? El José, Congreso. ¿quién habló? El Congreso. Muy bien. El Congreso, que hace parte obviamente de la rama legislativa del poder público, ¿cierto? Es el legislativo el encargado de, a todas luces, de la creación de la norma y obviamente de la modificación de la misma. El Congreso, el legislativo. Es decir, obviamente a partir de un estudio sociológico, muchachos, y es que ahí es donde llega a jugar un papel fundamental lo que conocemos como la sociología jurídica, el estudio, el comportamiento del ser humano para modificar la norma, ¿sí? Porque es que la norma de hace 100 años no va a servir para la cultura que tenemos hoy en día. Empezando porque hoy miren dónde estamos, miren desde dónde nos estamos comunicando. Nosotros nos estamos comunicando en este momento a partir de una herramienta tecnológica que a todas luces maneja una información que pues debe ser regulada, ¿cierto?
Damos la bienvenida a Camila. Camila, no te preocupes, la clase está siendo grabada y pues vas a poder verla sin ningún inconveniente. Entonces no te preocupes. Ok, buenas tardes y gracias, profe. Listo. Entonces, sin lugar a dudas, muchachos, la norma jurídica, dependiendo, y es que incluso no, ni siquiera el tiempo es un factor o es el factor, José, estás levantando la mano. Bueno, ni siquiera el tiempo podemos decir que es el factor primordial o principal o único para el cambio de la norma jurídica, ¿cierto? Incluso el espectro espacial, ¿sí? El lugar en eh, en donde usted esté viviendo, ¿sí? Podemos decir que la norma jurídica tiende a ser diferente. Si usted vive acá, en Colombia, se va a dar cuenta que las normas en Estados Unidos, por ejemplo, son totalmente diferentes, ¿sí? Y obviamente las normas de hace 100 años no son las mismas, o de hace 200 o 300 años cuando existía el trueque, ¿sí? O la cuestión de la moneda, o de la moneda como la conocíamos anteriormente, ¿cierto? Eh, pues obviamente tuvo que cambiar, que amoldarse a los cambios de la sociedad. Todo cambio social, cultural, económico, debe tener también un cambio jurídico, debe tener un cambio normativo. Nada más esto de la globalización ha traído un gran cambio. Incluso hasta lo penal. En el aspecto penal, pues obviamente empezaron a existir estafas o hurtos de manera electrónica, ¿sí? Y eso conllevó a que en el ámbito penal, pues el órgano persecutor le solicitara al legislativo o que el legislativo le diera herramientas jurídicas más fuertes para poder perseguir a las personas que cometen estos delitos informáticos, ¿sí? Entonces, nace allí lo que conocemos como los delitos informáticos. ¿Por qué? Porque la norma jurídica es totalmente cambiante, ¿sí? Y allí entonces nosotros podemos concluir que el comerciante, ¿sí? Que la persona que ejerce el comercio eh, posiblemente no tenga el mismo comportamiento que hoy tiene dentro de unos 100 años. O de pronto las herramientas podrán ser mejores. Esas herramientas eh, también deben ser reguladas. Y es ahí entonces donde debemos nosotros empezar a entender la importancia de la norma jurídica, porque es simplemente aquella que regula el comportamiento del ser humano, y entre ellas la del comercio, ¿sí? La del comercio. Entonces, muchachos, el día de hoy estamos conociendo todos los pormenores de lo que es la norma jurídica, para poder ya empezar la próxima clase a idealizar un poco lo que son los fundamentos constitucionales del derecho comercial o mercantil, ¿sí? ¿Dónde podemos ubicar, muchachos, al derecho mercantil o al derecho comercial, a la legislación comercial? El derecho se clasifica, o podemos clasificarlo, ¿sí? ¿Quién está levantando la mano? José. Bueno, vamos a bajar la mano porque aquí. A ver, entonces el derecho tiene dos grandes clasificaciones: derecho objetivo y subjetivo, y derecho sustantivo y adjetivo. Vamos a enfocarnos en la segunda, el derecho sustantivo y adjetivo. Cuando hablamos de derecho sustantivo nos referimos a la regulación de las relaciones, los comportamientos, ¿cierto?
Eh, y dentro de la clasificación del derecho sustantivo encontramos el derecho público y el derecho privado, ¿sí? Y es allí entonces donde nosotros tenemos que empezar a ubicar al derecho comercial o mercantil, ¿sí? ¿Qué clase de relaciones creen ustedes se tratan dentro del derecho mercantil? ¿Públicas, de derecho público o de derecho privado? Rosángela, a ver. Creo Privado, que público, Rosángela dijo pública y Rose dijo privado. Rosángela, ¿por qué dijiste pública? porque regulan la organización, por ejemplo, cuando se está negociando algún producto, pues obviamente uno tiene que basarse en las normas y en las políticas que uno tiene que cumplir o obedecer al momento de exportar cacao o cualquier otro insumo. ¿Y Rose? Pues los comerciantes se tienen que basar en las normas que, que tienen que obedecer para en los tratados, para obedecer, pues exportar bien y que todo salga bien. Sí, pero ya te voy a explicar un pormenor de eso. A ver, Rose, a ver, dijiste derecho privado. ¿Cuál sería la razón? Jenny, a ver, ¿qué dices? Dígame, profe. ¿Dónde clasificarías tú el derecho comercial o mercantil? ¿En derecho público o en derecho privado? En derecho privado, profe. ¿Por qué? Bueno, la razón es sencilla. A ver, la respuesta claramente es que nosotros debemos ubicar dentro de esa gran clasificación que ustedes ya conocen y que pues los muchachos de mercado y ventas, y en este caso Brian de auxiliar y bodega, eh, esa clasificación de sustantivo y adjetivo dentro de la clasificación de derecho privado o público. profe, qué ¿Sí? pena. Lo que pasa es que venía caminando. Ajá. Yo digo que pues pertenece al sector privado porque en él no intervienen, o sea, nada de lo que sea, por ejemplo, el de los poderes públicos como de derecho civil, algo así. O sea, es lo que yo tengo, no tiene que ver nada con lo del sector público. Muy bien. A ver, bueno, la respuesta claramente es que el derecho mercantil o comercial hace parte del derecho privado, ¿sí? Y es que lo que dice Rosángela es cierto, los comerciantes tienen que acogerse a las normas jurídicas que imperan en la sociedad. Eso hasta en el derecho civil, que es el derecho privado por excelencia. Nosotros no podemos saltarnos los pormenores o las prerrogativas que tiene el Estado, ¿cierto? Por ejemplo, si usted va a comprar una casa, usted no lo va a comprar como usted le da la gana. Usted tiene que escriturar, tiene que comprar a través de escritura, a través de una compraventa y posteriormente debe en su momento certificar o hacer transformar, ¿sí? Solemnizar la palabra, esa venta inscribiendo esa escritura en instrumentos públicos, en la oficina de registro de instrumentos públicos. Nadie puede saltarse esa, esa prerrogativa que tiene el Estado, ¿cierto? Nadie. Pero no quiere decir que el Estado va a decirle a usted que usted tiene que venderle a esto o usted tiene que vender en este precio.
Eso ya lo decide usted. Y eso es lo que sucede con el derecho mercantil, ¿sí? Muy a pesar de que usted tenga que acogerse a las normas, de que no haga competencia desleal, eh, usted verá a quién le vende y cómo le vende y a qué precio le vende, ¿sí? Y muy a pesar de que de pronto usted incurra a una especulación o algo así, pues obviamente usted simplemente, o la persona que va a acceder al mercado, en el mercado, a ese bien y servicio, pues decide a quién le compra. Si yo veo que en este lado es lo mismo, pero acá es más caro y acá es más barato, pues yo obviamente compro en donde sea más barato, más económico para mi bolsillo. Entonces, no hay una intervención estatal, no hay una intervención que le imponga al comerciante eh, alguna prohibición o algún factor o camisa de fuerza para realizar su actividad. ¿Sí? Es totalmente de derecho privado. Eso tenganlo muy en cuenta. El derecho mercantil y el derecho comercial, mercantil o comercial, que es lo mismo, pertenecen a la rama del derecho privado, porque no hay una interferencia estatal en las relaciones y en los actos que realizan los comerciantes. ¿Sí? Eso es primordial que ustedes lo sepan. Muchachos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Brian, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo bien. Todo claro, profe. Rosángela, ¿tienes alguna pregunta? ¿O todo No, claro? profe. No, profe, todo claro. Muy bien. Muchachos, entonces para la próxima clase, que será el día de mañana, ¿sí? Vamos a tratar de hacerla en la mañana. No sé ustedes qué disponibilidad tengan, por ahí tipo 11 de la mañana, porque es que yo pensaba que no tenía clase en la tarde, pero sí tengo. Entonces, verla Profe, ¿por qué no la hacemos en las horas de las noches? En las mañanas en particular, pues estoy muy ocupada en las mañanas. bueno, no, eso solamente será mañana, ¿sí? Entonces, posiblemente se conecten otros y puedan participar y tú ves la clase grabada. Lo que pasa es que, en serio, en realidad tengo esa eventualidad de que tengo clases y se me dificulta y la verdad es que no queremos perder más tiempo. Ya miren que ya hoy es jueves y ya miren todo lo que llevamos, lo que nos falta, ¿sí? Entonces la idea sería ponernos de acuerdo, pero ya eso lo hablaremos por el grupo. Bien, entonces para la próxima clase vamos a tratar de traer la Constitución, de tenerla a la mano, sea descargada como ustedes lo deseen, porque vamos a tocar lo que son los fundamentos constitucionales del derecho mercantil, del derecho comercial, ¿sí? Y también, muchachos, vamos a hablar un poco sobre las características del derecho comercial o legislación comercial. ¿Sí? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta eso y podamos ir haciendo un poco de investigación. ¿Listo? Entonces, muchachos, gracias por la atención prestada el día de hoy. Un placer tenerlos de nuevo aquí en la institución, con la mejor actitud para continuar con con ese compromiso académico que ustedes tienen y que se cumplan todos los objetivos que se trazan para este nuevo año. Entonces, muchachos, que tengan un feliz día. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe.